Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Faltan 2 días para que se estrene la canción de Jungkook Never Let Go. Es una canción dedicada a sus fans, donde él colaboró con letra y producción. Acá les dejo los horarios del estreno. Apoyemos a Jungkook y a Jimin en todos sus proyectos. Según K-Media, el segundo evento que hará Jin, contará su experiencia y vivencias dentro del servicio militar. Podría ser que dentro del relato, cuente algo de la llegada de Jimin y Jungkook a la quinta división y tal vez nos cuente qué labores desempeñan ahí dentro. Solo nos cabe esperar que Jin, con su humor característico, nos cuente su paso por la quinta división. Se espera también que ese día se muestren mensajes de los demás miembros que grabaron saludos en su tiempo libre para sus fans. Al parecer el día 13 se vienen muchas sorpresas que nos harán emocionar. Recordemos que a Jin solo le faltan 6 días para volver. Ya me imagino el próximo año contando las horas para ver nuevamente a nuestro Jungkook. Realmente se extrañan demasiado y solo nos queda recordar sus hermosos momentos para que la espera se haga más llevadera. Diario Militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de carne con rábano, neobiani salteado con champiñones, pollo estofado con verduras y kimchi. Almorzaron bibimbap bulgogi y pulpo, sopa de calabacín y champiñones, huevo al vapor con camarones, kimchi de pepino, melón coreano y Coca-Cola cero. Cenaron arroz chasú, sopa de huevo con cebolla verde, rollitos de algas fritos, ensalada de col, kimchi de rábano en cubos y leche. El tiempo en Yeoncheon. 14 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 30 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 30 grados, despejado. Un dato curioso, los de Cookies siguen estando al lado de los Chinmi en la cafetería del papá de Jimin, es el único que acompaña al tierno cachorrito Chinmi. Acá quiero pedir su opinión. El papá de Jimin sacó estas camisetas manga corta en color blanco y morado, tiene el número 7 en la espalda. Muchas personas han especulado que es el tatuaje del 7 de Jungkook impreso en la polera, otras dicen que es de Jimin. Puede que no sea de ninguno de los dos, ¿qué opinan ustedes? Las leo en los comentarios. ¿Sabías que? Muchos todavía siguen inventando que Jungkook fue obligado por la empresa y las fuerzas oscuras que se alistara con Jimin, pero acá te dejo un claro ejemplo, que las decisiones de entrar al servicio militar fue decisión de cada uno de los miembros. Jin tenía pensado entrar en mayo o junio de 2022 pero lo pospuso para actuar con los demás miembros en Busan en octubre de 2022. 싫어하니까 무조건 회사에 저는 5월 내지 6월 여름에 가도록 하겠습니다. 그래서 회사에서도 오케이를 다 했고 그게 맞는 것 같아가지고 그냥 공연을 하고 들어가는 방향으로 그렇게 얘기를 해서 이제 공연 끝나고 다음 날이었나? 뭐 언제였지? 뭐 그때쯤으로 해가지고 발표를 하게 되었는데 Nam pensaba alistarse con Hobby, pero también pospuso su ingreso por el álbum. 비슷한 시기에 입대하려고 하다가 이번 프로젝트 때문에 미뤘어요.
그래서 이거를 완성하면 아마 갈 것 같고. 그래서 막 이 앨범 작업하기 시작하기 2월 초인데 원래 나 Acá dos ejemplos que solo ellos tomaron la decisión de cómo y cuándo hacer el servicio militar. Espero que Jin cuente un poco cómo decidió ingresar. Es increíble que todavía no acepten la verdad. Jimin y Jungkook están bajo el sistema de acompañamiento, y eso no ha cambiado, y para tomar esa decisión, tuvieron que conversar y planear mucho los pasos a seguir. Ya que las exvecinas dicen que J-Cob casi no se vio en 2023, ¿verdad que Jimin y Jungkook se comunicaron con señales de humo? Y no tienen por qué publicar las veces que se ven porque son a diario. En cambio, cuando son amigos, las publican, porque no se ven seguido. Solo hay que pensar un poco, aunque es mucho pedir cuando se trata de las exvecinas. Ahora ya lo sabes. El martes 4 se cumplió un año de este live, donde Jungkook nos contó con detalle la pelea bajo la lluvia, eso que él dice que no suele recordar las cosas que no le gustan. Imagínate, pasaron muchos años y él sigue recordando cada detalle de esa discusión y cuenta la historia con mucho cariño. La discusión fue porque Jungkook era un joven, que tenía una manera de hablar que no era la adecuada para dirigirse a los mayores. Jimin conversa con Jungkook y le hace ver esa situación. Jungkook se molestó y discutieron en la sala de práctica y ambos se marcharon. 이러면서 또 끊었어. 그러다가 또 다시 전화를 걸어. 또 끊었어. 그래서 또 전화를 걸었는데 지민이 형이 또 바로 받아가지고 너 뭐하냐고 이러고 아무 말 없었어. 너 어디야? 어딘지 모르겠다. 팍 이렇게 올라온다고 그래서 울면서 어딘지 모르겠다고 하다가 자꾸 집 가가지고 있는데 지민이 형이 딱 앞에 있더라고. 둘이 또 얘기하다가 새끼야 막 이러고. 그리고 그때 이미 서로 풀렸어 그때. 그래서 내가 미안하다고 하면서 앞으로 더 잘하겠다고 하면서 지민이 형도 서로 이제 기쁨에 포옹을 하고 딱 방으로 내려갔죠 집으로. En ese live también vio el programa donde apareció Jimin con Lee Moo-jin. Se emocionó al ver a Jimin. Lo imitó. Cantó a dúo con Jimin. Vio una recopilación donde ambos bailan Best of Me. Resumiendo, fue otro live más donde Jungkook se dedicó a ver y hablar de Jimin. 지민이 형이랑 지민이 형도 이제 지민이 형이 지민이 형한테 이제 지민이 형이 나고 그리고 지민이 형이 이제 지민이 형 가고 지민이 형한테 전화했죠. 근데 지민이 형한테 전화 걸었는데 지민이 형이 딱 앞에 지민이 형 보내 뭐 지민이 형도 지민이 형이 이거 얘기 안 해줘도 돼. Jungkook no puede pasar sin Jimin, lo dejó claro ese día que le escribió en Bevers que lo extrañaba, por eso hoy está tranquilo haciendo el servicio junto a su persona favorita. Día 371. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.